Muy bien, como habíamos anunciado, y estamos acompañados del doctor Eduardo Luna Cervantes, el jefe del programa de ética pública de la Defensoría del Pueblo, a propósito, ¿no?, de lo que hablamos, esta necesidad de regular la aparición de la propaganda electoral pues en distintas calles, algo que de repente por ahí usted ya está viendo en algunas transitadas avenidas, y también incluso el tema sonoro electoral, ¿no? Hemos escuchado muchas veces propagandas electorales los fines de semana, no sabemos hasta qué punto esto está permitido, si debe darse o no darse, o si estamos ya a fecha. ¿Cómo está, doctor Luna? Buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. La Defensoría del Pueblo, dentro obviamente del ámbito de sus capacidades, está proponiendo justamente tener una ordenanza municipal que de alguna manera pues adecúe esta nueva normativa de ley de partidos políticos. Sabemos que pocos municipios de alguna manera han reactualizado, ¿no?, esta normativa. Sí, efectivamente. El 10 de febrero se cumple un hito importante en el calendario electoral. Es el último día para inscribir a los candidatos al Congreso de la República y es el día que a partir del cual se va a dar con intensidad la campaña electoral. Es decir, recién desde ese momento yo puedo saber con precisión que un candidato al Congreso tiene tal número y ese es un número con el cual va a postular. Efectivamente. ¿Se supone que desde ese día recién ellos podrían hacer uso de estos distintivos para la votación? Ya se supone que se han realizado las elecciones internas y se ha designado el número, ¿no es así? Pero formalmente, a partir de la inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones, ya ese número es conocido y pueden hacer una propaganda del mismo, ¿no? Entonces, la Defensoría ha encontrado aquí, a partir del análisis que ha realizado de las ordenanzas a nivel nacional, que hay escasa regulación sobre esta materia, ¿no? La resolución 304, que es el reglamento de propaganda, neutralidad y publicidad estatal del Jurado Nacional de Elecciones, prevé en su artículo 8 que los municipios en todo el país tienen que regular el tema de la ubicación y retiro de la propaganda electoral. Y lo que hemos advertido es que hay escasa o nula regulación sobre el tema. De allí que la Defensoría haya hecho una exhortación a través de la Asamblea de Municipalidades, el Defensor del Pueblo, y ha colgado una ordenanza modelo que ha recogido las mejores prácticas de algunas municipalidades para regular esta materia, ¿no? Ahora, justamente conocíamos dentro de la información que solamente 3 distritos en la capital, Jesús María, San Juan del Lurigancho y Miraflores, de alguna manera habían como que reactualizado o readecuado, ¿no?, su normativa a propósito de esta nueva ley. Sí. ¿Qué ocurre con las otras tantas? Sí, decenas tantas que hay. Efectivamente, esta nueva resolución del jurado es de noviembre del año pasado y solamente esas 3 municipalidades han adecuado su normativa a la nueva regulación. Ahora, la nueva regulación es más prolija en determinar las infracciones, ¿no? Pero es necesario que las municipalidades actualicen sus ordenanzas sobre esta materia. Algunas municipalidades tienen regulaciones específicas por un proceso electoral, otras tienen un marco general sobre el tema de avisos publicitarios, ¿no? Pero es necesario una norma específica. Lo ideal hubiera sido contar con una norma general, de alcance general, para determinar homogéneamente una regulación básica en esta materia. Ahora, ¿esto es plena discreción entonces de cada municipio, cada consejo distrital? Lamentablemente es así. La norma electoral da una pauta general, por ejemplo, no puede haber publicidad o propaganda sonora más allá de las 8 de la mañana a 8 de la noche, ¿no? O no pueden haber avisos que lesionen la dignidad de los candidatos, o discriminatorios, racistas. Esa regulación es propia de materia electoral, que vela por la neutralidad, por una campaña alturada. Pero es necesaria una regulación a nivel municipal por aspectos técnicos, administrativos, y que velen por otro tipo de bienes jurídicos, el ornato de la seguridad, el ornato de la ciudad, la seguridad vial, por ejemplo, ¿no? Llenar las avenidas con publicidad puede ser un distractivo para los conductores. Claro, o sea, no solamente entender que, bueno, pues lo ideal es no ver, obviamente, propaganda electoral pues en entidades o en sedes de función pública, sino también pues de repente en las avenidas de alto tránsito, donde nos atiborran pues de demasiados paneles estos electorales, en verdad termina distrayendo muchas veces al conductor. Claro. O la propaganda en postes de alumbrado eléctrico, que está prohibido por el reglamento de electricidad. Eso puede generar descargas y ser perjudicial para la salud, evidentemente. Puede haber afectaciones a la vida o a la integridad de las personas. Claro. Entonces hay una serie de aspectos técnicos que tienen que ser regulados por las ordenanzas, y de ahí que la Defensoría haya encontrado aquí una oportunidad para hacer un recordatorio a las municipalidades de regular esta materia específica. Ahora, esta poca, no sé, receptividad o interés que tienen los distritos de adecuar o readecuar o siquiera revisar, ¿no?, la nueva normativa de ley de partidos políticos y actualizar su normativa, ¿no?, en relación a la propaganda electoral, de alguna manera pues demuestra
no sé, un poco interés que tienen pues de participar de manera mucho más activa en estas campañas electorales con miras presidenciales, ¿no? ¿Qué lectura le da la Defensoría del Pueblo a esto? Bueno, sí, lo que hace la Defensoría es hacer un recordatorio de las obligaciones legales que tenemos las autoridades en esta materia, ¿no? Y yo creo que elección tras elección los municipios van poniéndose al día y van cambiando la óptica, sobre todo pensando en el ciudadano, de poder regular estas materias para que no se vea afectado el ornato de la ciudad, que es muy importante, ¿no? Y como decía, también hay aspectos de contaminación auditiva o sonora, hay regulación sobre publicidad lumínica o contaminación sonora, ¿no? Hay, por ejemplo, decibeles máximos permitidos. ¿Eso quién lo determina? ¿Cada municipio? Hay un reglamento de estándares nacionales de calidad ambiental, por ejemplo, ¿no? Que está aprobado por el Decreto Supremo 085 del 2003. Estas ordenanzas municipales tienen que concordar su normativa con la regulación ya existente, igual en el caso del Código de Electricidad, ¿no? Hay topes máximos, por ejemplo, en algunos municipios han regulado que la publicidad sonora puede llegar hasta 75 decibeles, por ejemplo, en avenidas. Una barrera más baja cuando estamos hablando de calles, por ejemplo. En zona residencial también. Ahora, hay algunos cambios muy grandes que se hayan registrado entre la antigua normativa y la actual como para decirle, oigan, distritos, alcaldes, consejos municipales, pónganse las pilas porque en verdad los cambios son sustantivos y van a hacer la mejora incluso en aras de una campaña electoral mucho más transparente, mucho más igualitaria. Sí, a ver, ahora el nuevo reglamento establece una serie de infracciones más detalladas, ¿no es así? Pero de lo que carecen los jurados electorales especiales es de la coerción pública para hacer valer sus disposiciones, cosa que sí tienen las ordenanzas los municipios, ¿no es así? Ellos pueden disponer el retiro de publicidad o propaganda mal ubicada, ¿no es así? E imponer una sanción, ¿no? Ante la ausencia de una ordenanza, seguramente será competente el jurado electoral de la circunscripción. Pero no sancionan ellos. Exactamente, su proceso es muy dilatado. Las infracciones que puede imponer el jurado ante la insistencia de la infracción pueden estar entre las 30 UIT hasta las 100. Pero lo ideal es que este tema esté regulado en un régimen sancionatorio de las propias municipalidades, ¿no? Ellas son las que tienen la capacidad coercitiva y las que pueden inmediatamente ordenar el retiro de la propaganda electoral. ¿Y esto va directamente a la agrupación política, a la alianza política que va? En algunos casos se retira la propaganda, se la alcanzan está a disposición, digamos, de la agrupación política para retirarla. Pero creemos que en general es importante tener una regulación homogénea, porque también veamos desde el lado de la agrupación política. La agrupación política tiene que estar al día de la regulación que puedan haber en los 1.800 municipios del país, ¿no? Entonces, no se ha llegado en este proceso a tener una regulación modélica, ¿no?, sobre esta materia. De allí que por lo menos tratemos de, a nivel de la Asamblea de Municipalidades, tener una regulación general de aspectos básicos de la publicidad y la propaganda. Bueno, está muy bien. Eso está colgado en la página hoy de la Defensoría del Pueblo para que cualquier municipio pueda de alguna manera coger este modelo y adecuar entonces sus ordenanzas. Está colgado en la página web. Bueno, interesante va a ser ver quiénes están, pues, ¿no?, de alguna manera regulando. También de esa manera nosotros podemos tener un filtro de por qué agrupaciones políticas o alianzas al finalmente pues uno decidir, ¿no? Empezando porque desde la campaña ya están de alguna manera entrando con reglas de juego claras y se están también participando en toda la vida democrática de nuestro país. Es un buen filtro también. Efectivamente. Es importante que los municipios determinen qué bienes de dominio público es pertinente colocar propaganda electoral y en cuáles no, ¿no? Y también disponer al retiro y al régimen de sanciones para las agrupaciones políticas que no cumplen con eso. Muy bien, doctor Luna. Muchas gracias por habernos acompañado.